Cuando el teléfono sonó en plena noche, el doctor Carlos Mendoza estaba a punto de caer en un sueño profundo. Al levantar el auricular, se encontró con la voz temblorosa de una mujer. «Doctor, por favor, ayúdeme. Ya no puedo soportar estos ruidos». La mujer se presentó como María Santos. María, una enfermera jubilada de unos 50 años, vivía sola en un departamento justo enfrente del antiguo asilo Santa Teresa. Durante las últimas 2 semanas, los gritos que provenían del asilo no le dejaban dormir después de las 2 de la madrugada. «Al principio solo oí la voz de un niño», dijo con voz temblorosa. «Luego se unieron los demás. Era como si decenas de niños lloraran y gritaran al mismo tiempo. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, los ruidos cesaron. Ahora piensan que estoy loca». Los años de experiencia del doctor Mendoza le habían enseñado a tomarse en serio este tipo de llamadas. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a fenómenos sobrenaturales, primero buscan explicaciones lógicas. Sin embargo, cuando se agotan todas las explicaciones lógicas, solo queda una realidad que parece imposible. «Voy para allá, señora Santos. ¿Me puede dar la dirección otra vez?». El doctor Mendoza se puso su abrigo azul marino y se subió a su coche. Mientras se dirigía al casco antiguo de la ciudad, pensaba en la desesperación que había en la voz de María Santos. Esa mujer estaba realmente asustada y necesitaba ayuda. Después de medianoche, la ciudad se transformaba por completo. Las calles se vaciaban y solo la luz amarilla de las farolas atravesaba la oscuridad. A esas horas, lo que más le gustaba al doctor Mendoza era el silencio, porque en el silencio se oían mejor los sonidos ocultos. El Hogar Santa Teresa abrió sus puertas en la década de 1960 y cerró a finales de los 90. El edificio de 3 pisos, de estilo gótico, llevaba años vacío. Por la noche, bajo la luz amarillenta de las farolas, resultaba aún más inquietante. El doctor Mendoza, que miraba a través de las rejas de hierro, vio una luz titilante en los pisos superiores del edificio. Esa extraña luz era demasiado irregular para ser natural. Era como si alguien llevara una linterna o una vela en el interior. Sin embargo, hacía años que el edificio no tenía electricidad y oficialmente no vivía nadie en él. María Santos vivía en el 3er piso de su edificio y su ventana daba directamente al 2º piso del albergue. Cuando el doctor Mendoza subió, se fijó en las ojeras de la mujer. Estaba agotada por el cansancio. Tenía el cabello revuelto y le temblaban las manos. «Doctor, gracias a Dios que ha venido. Ya no confiaba ni en mí misma. Empezaba a pensar que tal vez me estaba volviendo loca». La casa era pequeña, pero estaba ordenada. En la estantería había varios libros de medicina que indicaban que María era enfermera jubilada. Junto a la ventana había un sillón desde el que se veía perfectamente el 2º piso del albergue. «Empieza a la misma hora todas las noches», dijo María, señalando la ventana. «Primero se oye la voz de un niño, luego se unen los demás. Es como un llanto colectivo, un grito. La primera noche pensé que estaba soñando. La segunda noche pensé que me estaba volviendo loca. Pero ya son 14 noches seguidas repitiéndose lo mismo». El doctor Mendoza se acercó a la ventana. En efecto, veía una luz tenue en el 2º piso del edificio de enfrente. La luz no era fija, parecía moverse. ¿Cuándo notó esa luz por primera vez? Al mismo tiempo que los sonidos. La primera noche solo había sonidos, pero a partir de la segunda noche también empezó a aparecer la luz, como si alguien llevara una linterna o una vela en el interior. El doctor Mendoza estaba pensativo. Los fenómenos luminosos eran muy comunes en los sucesos sobrenaturales. Cuando los espíritus se manifestaban, solían afectar los campos electromagnéticos. ¿Ha venido la policía? Por supuesto. La primera semana los llamé todas las noches, pero cuando venían, los ruidos cesaban. Además,
Cuando entraban en el edificio, no encontraban nada, ni luz ni sonido. Al final me dijeron que podían ser alucinaciones causadas por el estrés. La voz de María se quebró. Esta mujer había pasado por muchas cosas en las últimas 2 semanas y ya nadie le creía. La soledad y la impotencia la habían desgastado. ¿Nadie más oye esos ruidos? Solo vivo en esta parte del edificio. Los otros departamentos están vacíos. Los vecinos del otro lado dan a la parte trasera del edificio. Ellos no oyen nada. El doctor Mendoza miró su reloj. Eran las 12:20 de la noche. Si María tenía razón, los ruidos comenzarían en aproximadamente 1 hora y media. Esta noche me quedaré aquí con ustedes. Cuando lleguen los ruidos, los escucharemos juntos. Si yo también los escucho, sabrán que no están locas. Una expresión de esperanza se extendió en el rostro de María. Por primera vez, alguien creía en ella y se quedaría a su lado. ¿De verdad se quedará, doctor? Por supuesto, ese es mi trabajo. Investigo sucesos inexplicables y ayudo a la gente. Los dos se sentaron juntos junto a la ventana. El doctor Mendoza sacó de su maletín una grabadora digital, una pequeña cámara de visión nocturna y un medidor de campos electromagnéticos EMF. ¿Para qué sirven estos aparatos?, preguntó María. Si realmente estamos ante un fenómeno sobrenatural, estos aparatos lo registrarán. La grabadora está encendida y la cámara enfocada hacia la residencia. El medidor EMF detectará los cambios en el campo electromagnético. María examinó los dispositivos con curiosidad. ¿Cuántos años lleva haciendo este trabajo, doctor? 15 años. Al principio yo también era escéptico, pero lo que he visto me ha convencido. A veces hay cosas que realmente no podemos explicar. La espera fue larga y tensa. María habló de vez en cuando y contó su vida pasada. Había perdido a su esposo hacía 5 años y no tenía hijos. Vivía sola en este departamento y trataba de sobrevivir con su pensión. Antes de que empezaran estos sucesos, mi vida era tranquila y ordenada, dijo María. Todas las noches cocinaba, veía la televisión y leía libros. Ahora, cuando llega la noche, tiemblo de miedo. El doctor Mendoza escuchaba atentamente a la mujer. No había nada incoherente en la historia de María Santos. Su forma de hablar, su lenguaje corporal, su contacto visual, no encontraba ningún indicio de que estuviera mintiendo. ¿Alguna vez te has encontrado con algo así cuando trabajabas de enfermera? Por supuesto que a veces vivíamos cosas extrañas en el hospital. Ruidos, luces en las habitaciones de los pacientes fallecidos, pero nunca había visto nada tan intenso. A las 2:30 en punto, se oyó el primer ruido. Era como un leve gemido lejano. María se tensó por completo. «Ya empieza», susurró. El doctor Mendoza encendió la grabadora y miró el medidor EMF. El dispositivo aún mostraba valores normales. Entonces se oyó un llanto infantil más claro. Esta vez el doctor Mendoza también lo oyó claramente. Era la voz de un niño real y provenía del internado. ¿Lo oye, doctor? Por supuesto, y lo estoy grabando. El sonido iba aumentando. A la primera voz infantil se le unió una segunda, luego una tercera. En poco tiempo parecía como si decenas de niños estuvieran llorando al mismo tiempo. El medidor EMF comenzó a pitear frenéticamente. Los valores del campo electromagnético se habían multiplicado por 5 con respecto a lo normal. ¿Qué significa esto?, preguntó María. En los lugares donde hay seres sobrenaturales, los campos electromagnéticos suelen superar los niveles normales. Esto demuestra que realmente hay algo ahí. En la pantalla de la cámara de visión nocturna se veían imágenes aún más sorprendentes. En el segundo piso del albergue se veían sombras en movimiento. Era como si muchas pequeñas figuras corrieran por los corredores. Los sonidos continuaron durante media hora. A veces se convertían en gritos, a veces en sollozos. Lo más aterrador era que parecían venir de forma organizada, en grupo. No eran sonidos aleatorios, sino que tenían un orden, un ritmo. Cuéntanos en tus comentarios, ¿qué harías tú en esta situación?
¿Entrarías en el edificio? Cuando los sonidos cesaron, el doctor Mendoza revisó las grabaciones. Todos los dispositivos habían registrado anomalías al mismo tiempo. No podía ser una coincidencia. María, esto es real. No estás loca, ni estás imaginando cosas. Realmente hay algo ahí. A la mujer se le llenaron los ojos de lágrimas. He sido enfermera durante años, doctor. He visto muchas muertes, pero nunca había visto algo así. Mañana investigaré el pasado de este edificio. Tenemos que averiguar qué está pasando. A la mañana siguiente, el doctor Mendoza fue al archivo municipal. Quería recabar información sobre el hogar Santa Teresa. El archivero era un anciano que había nacido y crecido en ese barrio. Ya casi nadie pregunta por ese hogar, dijo, mientras traía los expedientes. Tiene un pasado oscuro. Nadie quiere recordar lo que pasó allí. ¿Qué tipo de pasado? El invierno de 1987 es inolvidable por aquí. Ese terrible incendio. Toda la ciudad quedó conmocionada. El anciano sacó una gruesa carpeta del archivador. Dentro había periódicos amarillentos, documentos oficiales y fotografías. Aquí está todo, lo que sucedió antes, durante y después del incendio. Cuando el doctor Mendoza abrió los archivos, se quedó sin aliento. Le llamó la atención un recorte de periódico del 15 de enero de 1987. Incendio en una residencia. 12 estudiantes perdieron la vida. Los detalles de la noticia eran espeluznantes. El incendio había comenzado a las 2 de la madrugada. El dormitorio del segundo piso quedó completamente destruido y 12 niños murieron intoxicados por el humo. Tenían entre 8 y 14 años. Lo más trágico fue que la escalera de incendios estaba cerrada con llave. Rodrigo Vargas, el guardia de seguridad que estaba de guardia esa noche, había infringido las normas y cerrado la puerta de la escalera de incendios con llave. Los niños no tuvieron dónde escapar. ¿Cómo comenzó el incendio? Por un cortocircuito. Los cables del viejo edificio estaban viejos. Pero lo realmente trágico es que la puerta de la escalera de incendios estaba cerrada con llave. ¿Qué pasó con Rodrigo Vargas? Desapareció después del incendio. Nadie lo encontró. Algunos dijeron que había huido, otros que se había suicidado. Nunca se supo con certeza. El archivero sacó otros expedientes. Había artículos de periódico que relataban los acontecimientos posteriores al incendio. ¿No volvió a abrir el internado después del incendio? Estuvo abierto durante un tiempo, pero las familias tenían miedo de enviar a sus hijos. Además, el anciano se detuvo. ¿Además qué? Después del incendio seguían oyendo esos ruidos, doctor. Los vecinos no paraban de quejarse. Ni siquiera los vigilantes nocturnos se acercaban al edificio. El doctor Mendoza investigó más a fondo. Encontró la lista de los niños fallecidos. Isabel Martínez, 9 años. Eduardo Ramírez, 14 años. Pablo González, 8 años. Carmen López, 12 años. Miguel Torres, 10 años. Sofía Herrera, 11 años. Diego Morales, 13 años. Lucía Fernández, 9 años. Carlos Jiménez, 12 años. Ana Ruiz, 10 años. Juan Castillo, 8 años. Elena Vargas, 11 años. En cada expediente había información sobre sus familias. El doctor Mendoza anotó cuidadosamente esta información. Elena Vargas, ese nombre me suena. Sí, es la hija del guardia de seguridad Rodrigo. Ella también murió en el incendio. Por eso el hombre se volvió loco. El doctor Mendoza regresaba con 1000 pensamientos en la cabeza. 12 niños hace 37 años, a la misma hora, y el hecho de que la hija de Rodrigo Vargas estuviera entre ellos. Esa noche, el doctor Mendoza regresó a casa de María.
La mujer lo esperaba impaciente. ¿Qué ha averiguado, doctor? El doctor Mendoza le contó lo que había descubierto. María lo escuchaba con creciente temor. 12 niños. Y, doctora, he analizado las grabaciones que hice anoche. Puedo distinguir exactamente 12 voces infantiles diferentes. ¿Cómo es posible? Los niños murieron hace 37 años. A veces, los grandes traumas mantienen el alma atada a este mundo, especialmente cuando han sido asesinados injustamente. A María le temblaba la mano. ¿Y qué vamos a hacer? Esta noche volveremos a esperar, pero esta vez he traído más equipo. Si realmente los espíritus de esos niños están allí, intentaré comunicarme con ellos. El doctor Mendoza había traído consigo una cámara térmica, un avanzado sistema de grabación de sonido y varios medidores de campos electromagnéticos. Además, en su bolsa llevaba unas velas e incienso. ¿Para qué son estas velas? A veces los métodos tradicionales son más eficaces a la hora de comunicarse con los espíritus. Cuando se acercaban las 2 de la madrugada, el doctor Mendoza preparó todo su equipo. La cámara térmica se enfocó hacia la residencia. Los dispositivos de grabación de sonido se colocaron junto a la ventana y los medidores EMF se colocaron en diferentes ángulos. Cuando se escuchó el primer sonido, todos los dispositivos se activaron de repente. Los medidores de campos electromagnéticos mostraban valores 7 veces superiores a lo normal. En la pantalla de la cámara térmica apareció una imagen increíble. En el segundo piso del albergue se veían fuentes de calor con forma humana. Eran 12 en total. Eran figuras del tamaño de niños. «Doctor, ¿cómo es posible?». El doctor Mendoza miró la pantalla. Las fuentes de calor se movían, como si estuvieran corriendo por los pasillos, como niños tratando de escapar de un incendio. «María, son esos niños. Siguen reviviendo una y otra vez el trauma que vivieron aquella noche». Las grabaciones de audio confirmaban las imágenes térmicas. Los dispositivos distinguían claramente las voces de 12 niños diferentes. Eran voces de niños de entre 8 y 14 años. ¿Y qué pretenden hacer?, preguntó María. Creo que intentan escapar. Como no pudieron escapar aquella noche, ahora repiten cada noche el mismo intento de fuga, pero no lo consiguen porque siguen atrapados aquí. En ese momento, todas las ventanas del segundo piso del albergue se llenaron de luz al mismo tiempo. En la cámara térmica, las fuentes de calor corrían hacia las ventanas, como si fueran a romper los cristales y saltar al exterior. De repente, todo se detuvo. Los sonidos, las luces, las imágenes térmicas, como si nada hubiera pasado. Pero las grabaciones seguían ahí. El doctor Mendoza examinó los dispositivos. Todo había quedado grabado. Ahora había pruebas concretas de que María no había imaginado nada. Estos niños llevan 37 años atrapados allí, María. Cada noche viven la misma pesadilla. ¿No podemos ayudarlos? El doctor Mendoza miró pensativo hacia el orfanato desde la ventana. Quizás pueda hablar con ellos, pero para eso tendré que entrar en el orfanato. ¿No es peligroso? Puede ser, pero estos niños llevan 37 años sin encontrar la paz. Alguien tiene que ayudarlos. María asintió con la cabeza. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que encontrar a las familias de estos niños. Han pasado 37 años, pero quizá algunos sigan vivos. Si estuvieras en el lugar del doctor Mendoza, ¿tomarías la misma decisión? ¿Cómo salvarías a estos niños? Comparte tus opiniones en los comentarios. El doctor Mendoza se levantó y se puso el abrigo. Mañana empezaré a investigar a sus familias. Si consigo encontrarlas,
Quizá estos niños puedan por fin encontrar la paz. ¿Puedo ayudarle, doctor? Por supuesto, María. Resolveremos este caso juntos. El rostro de la mujer se iluminó. Ya no estaba sola y tenía un objetivo. A la mañana siguiente, el doctor Mendoza comenzó a investigar a las familias de los niños fallecidos. Habían pasado 37 años, pero algunos padres aún podían estar vivos. María Santos lo acompañaba en esta difícil tarea. La primera persona que encontró fue la madre de Isabel Martínez. La señora Carmen Martínez tenía 78 años y vivía en una pequeña casa en uno de los barrios periféricos de la ciudad. Cuando el doctor Mendoza la visitó, vio que la mujer todavía tenía la foto de Isabel en el lugar más visible de la sala de estar. Señora Martínez, soy el doctor Carlos Mendoza. Quiero hablar con usted sobre su hija Isabel. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Su rostro mostraba las marcas de 37 años de dolor. Mi pequeña Isabel. Han pasado 37 años, pero es como si fuera ayer. Pienso en ella todas las noches. La veo en mis sueños todas las noches. Señora, tengo cosas muy importantes que compartir con usted sobre Isabel. El doctor Mendoza le explicó la situación con delicadeza. Al principio, la mujer no lo creía, pero cuando escuchó las grabaciones, es la voz de mi Isabel. La reconozco. Cuando lloraba, hacía ese sonido, pero ¿cómo es posible? A Carmen Martínez le temblaban las manos. Mientras escuchaba su voz en la grabadora, se sentía como si estuviera en la misma habitación que su hija. Señora, Isabel sigue ahí y quiere verla. Quiere despedirse de usted por última vez. La anciana empezó a llorar. Doctor, llevo 37 años esperando. Todas las noches miro por la ventana y la busco. ¿Voy a poder reunirme con ella? María Santos, que estaba junto al doctor Mendoza, tomó la mano de la mujer. Señora Carmen, soy María. El doctor realmente hace milagros. Su Isabel la está esperando. Además de Carmen Martínez, también encontró al padre de Eduardo, el señor Roberto Ramírez. El hombre de 72 años era carpintero jubilado y nunca se había vuelto a casar tras la muerte de su hijo. No tenía nada más que a mi hijo, dijo Roberto, mostrando la foto de Eduardo. Después de su muerte, mi vida se detuvo. La abuela de Pablo, la señora Rosa González, tenía 85 años y vivía en una residencia de jubilados. La muerte de su nieto la había envejecido mucho. Pablo era mi único nieto. Después de que mi hija y mi yerno murieran en un accidente de tráfico, nos quedamos con él. Y luego, él también se fue. El doctor Mendoza les contó lo mismo a todas las familias. Al principio se mostraron escépticos, pero cuando escucharon las grabaciones, creyeron, porque las voces eran realmente las de sus hijos. Estas familias llevan 37 años sufriendo. No pudieron despedirse de sus hijos. Por eso, los niños tampoco pueden irse. No quieren separarse de sus familias. Ese fin de semana, el doctor Mendoza regresó al país. Esta vez no estaba solo. También habían venido Carmen Martínez, la madre de Isabel, Roberto Ramírez, el padre de Eduardo, y Rosa González, la abuela de Pablo. María Santos también estaba con ellos. La vieja cerradura de la puerta principal de la residencia se rompió fácilmente. El interior olía a moho y humedad. Las paredes estaban manchadas por la humedad y las ventanas estaban rotas. Podían sentir el ambiente lúgubre del edificio, abandonado durante años. ¿De verdad vivieron aquí nuestros hijos?, preguntó Rosa González, mirando a su alrededor con tristeza. Sí, señora. ¿Y todavía están aquí? Al subir al segundo piso, cada paso hacía crujir las viejas tablas. Algunos peldaños de la escalera estaban podridos, por lo que tenían que andar con cuidado. Carmen Martínez se detuvo en la escalera. ¿No pudieron subir por estas escaleras? Sí,
respondió el doctor Mendoza con tristeza. La puerta estaba cerrada con llave. Cuando subieron al segundo piso, todos se quedaron sin aliento. Las paredes aún mostraban las huellas del incendio. Manchas negras, restos del olor a quemado, trozos de plástico derretido. Este es el dormitorio donde se alojaban los niños. La habitación era amplia, pero daba pena verla. Los restos de las viejas literas, los pedazos de los armarios quemados y los cristales rotos estaban esparcidos por el suelo. Roberto Ramírez señaló una esquina. ¿La cama de Eduardo estaba aquí? El doctor Mendoza sacó las velas y las colocó en un círculo en el centro de la habitación. Las familias se sentaron dentro del círculo. En los rostros de todos se reflejaba una mezcla de miedo y esperanza. Niños, sus familias han venido. Quieren hablar con ustedes. Cuando encendió las velas, se sintió una ligera brisa en la habitación. Las ventanas estaban cerradas. No se sabía de dónde venía ese viento. Hola niños, soy el doctor Carlos Mendoza. He venido a ayudarles. Sus familias también están aquí. Esperó a que su voz resonara en los pasillos. La respuesta no tardó en llegar. Primero fueron unos ligeros pasos. Luego comenzaron los susurros. Voces de niños. El hombre ha venido. ¿Están aquí nuestras familias? Mamá, ¿está mi mamá? Las llamas de las velas comenzaron a temblar. Era como si unas manos invisibles las estuvieran agitando. Isabel, tu mamá está aquí, cariño. La voz de Carmen Martínez temblaba. Mi hermosa niña, ¿dónde estás? La primera en aparecer fue la pequeña Isabel. Una niña de unos 9 años, transparente. Llevaba un pijama infantil de los años 80. Mamá, ¿eres tú de verdad, mamá? A Carmen Martínez se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, cariño, soy tu mamá. Te he echado mucho de menos, muchísimo. A continuación, comenzaron a aparecer los demás niños. Eduardo, Pablo, Carmen, Miguel, Sofía, Diego, Lucía, Carlos, Ana, Juan y Elena. Los 12 niños eran ahora visibles. Todos eran transparentes como hologramas. En sus rostros se reflejaba una mezcla de miedo y esperanza. Llevamos aquí mucho tiempo, dijo Eduardo, el mayor de los niños. No podemos salir. Es como si algo nos atara a este lugar. Roberto Ramírez se echó a llorar al ver a su hijo. Hijo mío, mi hermoso hijo, te he buscado durante 37 años. Papá, ¿de verdad eres tú? ¿Has envejecido? Sí, hijo mío, he envejecido mucho. He pasado todos estos años echándote de menos. Pablo también había visto a su abuela y corría hacia ella. Abuela Rosa, te he extrañado mucho. A Rosa González se le paró el corazón. Mi pequeño Pablo, ven aquí, ven con tu abuela. Los niños intentaban abrazar a sus familias y éstas intentaban abrazarlos a ellos. Podían tocarse, pero era un contacto muy leve, como si fuera el viento. ¿Qué pasó esa noche, niños? ¿Me lo pueden contar?, preguntó al doctor Mendoza. Isabel comenzó a llorar. Todos estábamos durmiendo. Entonces llegó el humo. Teníamos mucho miedo. Intentamos escapar por las escaleras, pero la puerta no se abría. ¿Dónde estaba el vigilante? Estaba Rodrigo, nuestro hermano mayor, pero él huyó, nos abandonó, dijo Eduardo, todavía enfadado. Intentamos abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Entonces el humo aumentó mucho y... Los niños no pudieron continuar con la historia. Recordar aquella horrible noche les entristecía. ¿Y por qué no pueden irse ahora?,
No lo sabemos, dijo el pequeño Pablo. Todas las noches intentamos escapar, pero no lo conseguimos. Es como si viviéramos siempre la misma noche. El doctor Mendoza lo entendió. Esos niños revivían esa noche una y otra vez. El trauma los ancló en ese momento. Tenían que ver a sus familias, tenían que despedirse de ellas, dijo el doctor. Pero en ese momento el ambiente de la habitación cambió. Sopló un viento frío y las flamas de las velas temblaron. No, no se los pueden llevar. Se oía una voz masculina profunda y enfadada, procedente del pasillo. El doctor Mendoza supo inmediatamente de quién se trataba. Rodrigo Vargas. Se oían pasos pesados en el pasillo. Los niños se acurrucaron unos contra otros, asustados. Son mi responsabilidad. Tengo que protegerlos. Una sombra apareció en la puerta de la habitación. Era la silueta de un hombre de mediana edad, Rodrigo Vargas, el vigilante de aquella noche. «Rodrigo», dijo el doctor Mendoza con voz tranquila, «han pasado 37 años. Ya es hora de liberar a estos niños». «No, no pude protegerlos aquella noche. Ahora tengo que protegerlos. Murieron por mi culpa». El alma de Rodrigo estaba llena de dolor. Llevaba 37 años culpándose a sí mismo. «Rodrigo, hermano», dijo Eduardo con valentía, «deja de castigarte culpándonos. Te hemos perdonado». «¿Cómo pueden perdonarme? Yo causé su muerte». Isabel dio un paso al frente. «Porque te queremos, hermano Rodrigo. Tú también tenías miedo aquella noche. Todos teníamos miedo. Pero yo era mayor. Tenía que protegerlos». El doctor Mendoza intervino. «Rodrigo, estos niños esperan que los perdones, pero tú no te perdonas a ti mismo. ¿Cómo puedo perdonarme? 12 niños inocentes murieron por mi culpa». «No, Rodrigo», dijo Pablo, «tú no nos mataste. El fuego nos mató. Tú también fuiste una víctima esa noche». Los niños se acercaron a Rodrigo. Ya habían superado su miedo. «Rodrigo, hermano, ven con nosotros», dijo Ana. «Allí ya nadie tiene miedo. Vamos juntos», dijo Miguel. «Tú también estarás con nosotros». «Que Elena también venga contigo», dijo Isabel. «Tu hija también está aquí, en algún lugar». Rodrigo se sorprendió. «¿Elena? ¿Dónde está Elena?» «Ella también está aquí, hermano, pero no la ves porque te sientes culpable». En ese momento, una niña pequeña apareció en la otra esquina de la habitación. Era Elena Vargas, la hija de 11 años de Rodrigo. «Papá, papá, ¿por fin me ves?». A Rodrigo se le llenaron los ojos de lágrimas. 37 años de culpa se desvanecían. «Elena, mi hermosa hija». «Papá, no estoy enojada contigo. Ninguno de nosotros lo está». «¿De verdad me perdonan?». «Sí», dijeron los niños al unísono. El doctor Mendoza sonrió. «Rodrigo, estos niños son más sabios que tú. Ellos han elegido el amor. Tú también puedes elegirlo». Rodrigo se derrumbó lentamente. La carga que había llevado durante 37 años era muy pesada. «Lo siento mucho, niños. Lo siento mucho». Isabel se acercó a Rodrigo. «Rodrigo, hermano, no te preocupes más. No estamos enojados contigo». Eduardo también se acercó. «Tú también eras parte de nuestra familia. Las familias se perdonan entre sí». Pablo, Ana, Miguel, Carmen, Sofía, Diego, Lucía, Carlos, Juan, Elena, todos abrazaron a Rodrigo. En ese momento,
Una luz dorada comenzó a aparecer alrededor de Rodrigo. La energía oscura se disipaba, dando paso al amor y la paz. Gracias, niños, gracias. Ahora, 13 almas caminaban juntas hacia la luz. Los niños y Rodrigo habían encontrado por fin la paz. Adiós, mamá. Adiós, papá. Adiós, abuela. Adiós, doctor. Las voces se alejaban cada vez más, como si vinieran de un lugar muy lejano y hermoso. La luz dorada llenó la habitación y luego se desvaneció lentamente. Todos se quedaron en silencio. Las velas ardían tranquilamente. Ya no había energía negativa en la habitación. Carmen Martínez lloraba, pero eran lágrimas de felicidad. Mi hija por fin ha encontrado la paz. Roberto Ramírez respiró hondo. Mi hijo es libre. Rosa González se volvió hacia el doctor Mendoza. Doctor, ha hecho un milagro. El doctor Mendoza negó con la cabeza. Yo solo he sido un puente. El verdadero milagro ha sido su amor y que los niños hayan aprendido a perdonar. María Santos entró en la habitación. ¿Ya ha terminado todo, doctor? Sí, María. Ahora solo hay paz en este edificio. El grupo abandonó lentamente el albergue. El edificio se sentía completamente diferente. El ambiente pesado y sombrío había desaparecido. Era como si se hubiera limpiado. Las familias regresaron a sus hogares una por una. Todos eran ahora personas tranquilas. Sus 37 años de dolor habían llegado a su fin. El doctor Mendoza y María Santos regresaron juntos al edificio. Doctor, esta experiencia me ha impactado mucho. Quizás yo también pueda ayudarle en los próximos casos. Es una idea estupenda, María. Necesito un asistente con experiencia. ¿De verdad? Es por supuesto. Ha demostrado que tiene un talento natural para esto. El rostro de María Santos se iluminó, ahora tenía un nuevo objetivo. Esa noche, María durmió tranquilamente por primera vez en meses. No se oyó ningún ruido en el hospicio. El doctor Mendoza también estaba en su casa, escribiendo las últimas notas en su diario. Caso número 6. Hospicio Santa Teresa. Completamente resuelto. 13 almas encontraron la paz. El poder del perdón se ha manifestado una vez más. María Santos se ha unido al equipo. Estamos listos para nuevas aventuras. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era el comisario Herrera. Doctor Mendoza, hay una situación muy extraña al otro lado de la ciudad. Es posible que necesite su experiencia. El doctor Mendoza tomó su abrigo marino azul. Comenzaba una nueva aventura. ¿Cuál crees que será el próximo caso? No te olvides de suscribirte a nuestro canal para no perderte las nuevas aventuras del doctor Mendoza y María Santos. Escribe en los comentarios qué tipo de sucesos paranormales te interesan más.